¿Cómo les va? Ahí estaban entrando los últimos. Bien. Bueno, gente, seguimos con los teóricos. Tema sangre, el tema como central de nuestra carrera, ¿no? Si no manejamos sangre, no sé qué sería de nosotros. No sé si pudieron ver en el aula virtual. Yo les dejé unas 3, 4 preguntitas como para orientarnos y hacer un repasito para hoy, así mientras seguimos avanzando. No es nada obligatorio ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Es simplemente un par de preguntas orientativas. ¿Alguien las pudo ver? ¿Las pudo chusmear? Se rascan toda la cabeza así como diciendo, ¿qué? ¿Sí? ¿Vale? Sí, profe Luisina, Norberto, Nare. Bueno, buenísimo. Son unas preguntitas muy, muy sencillas, pero como para orientarnos en un poquito este tema de sangre que vamos a continuar viendo hoy, que nos va a dar la maja, y yo voy a ir aportando también desde la parte clínica. La primera pregunta que había puesto es que cómo está compuesto el plasma. ¿Sí? ¿Alguien le puede responder? ¿O alguien quiere responder ahora cómo está compuesto el plasma? Le voy a pedir que active el micrófono y responda lo que salga, ¿eh? No estamos evaluando nada. Vamos, somos TL, así tiene que ser la respuesta. El plasma es esto, pum. Mercedes, La profe, bueno, hola el, Mercedes. el plasma, la composición mayormente es por agua, también está compuesto por hormonas, citoquinas, moléculas orgánicas como la glucosa, lípidos, proteínas, gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, proteínas, bueno, como la globulina, el fibrinógeno y la albúmina, Bien, más o menos. bien, 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 muy bien. ¿Alguien más quiere aportar otra cosa? Y si tenemos que hablar de cantidades relativas de la composición del plasma, ¿cuánta cantidad de agua hay? ¿Cuánta cantidad de proteínas hay? ¿Cuánta cantidad de otras sustancias hay? ¿Sabemos eso? A ver, Marcia, ¿no? Nare, ¿Se escucha? hola Nare, sí, te escuchamos. Hola. Habíamos dicho que, o sea, yo había entendido que eran proporciones de todas esas, de los componentes de la sangre. Bien. Y bueno, y había notado que era mayormente agua el plasma, pero no tengo los porcentajes. No, leí en el Silverton, pero no me acuerdo. Bueno, pero está bien. Mientras sepamos que el agua está en mayor proporción que el resto de Sí, las otras cosas, vamos bien, digamos, ¿no es cierto? Bueno, bueno. básicamente la cantidad total de plasma, un 92% corresponde al agua, ¿sí? Hay un 7% de proteínas plasmáticas. Ahí ya tenemos 99%. Y el 1% restante son todas las otras moléculas orgánicas o inorgánicas que se encuentran en el plasma, como nos mencionó recién Mercedes, y algunas otras. ¿Sí? Y hablando de las proteínas plasmáticas, ¿podemos nombrar algunas, las más importantes? A ver, Maribel. Sí, vos. Pregunto porque hay otra chica también que se llama Maribel, por eso. Ah, ¿No? bueno, capaz que yo tengo como Maribel la única o una sola y son las dos las que siempre me responden cuando digo Maribel. Bueno, Maribel Baigorría. A ver, mira, ahí van escribiendo algunos. La albúmina, sí, muy bien. Sí, la albúmina, que es lo que nos explicaba la profe, que bueno, que es la que más se encontraba en mayor proporciones, pero que su peso molecular era más chiquitito que a comparación de todas las otras. Exacto. Es chiquita, pero hay mucha. Entonces eso aporta mucho a la presión coloidosmótica del Del plasma riñón, por también. ejemplo, que ahí es donde la veíamos más que jugaba. Bien, bien. ¿Qué otra podemos nombrar, Maribel?
La albúmina, La albúmina, si no me equivoco, las gamas globulinas. las globulinas, y dentro de las Globulinas, globulinas, las gamas globulinas. claro. Y bueno, las alfa que también estaban, las beta, bueno, todas las. Ahí están poniendo así. Alfa, beta y gamas globulinas. No sé Alfa si 1, alfa 2, beta y gamma. beta y gamma, sí. ¿Alguna otra? Los de que estaban involucrados en la coagulación también, y el fibrinógeno, Ese mismo, bien. y hasta ahí llego, no sé si alguien más. Bueno, pero está bien, y todo lo que están escribiendo en el chat también. ¿Por qué decimos las más importantes? Todo es importante porque por algo funcionan en el organismo, pero su función fisiológica y su cantidad hacen que puedan ser determinadas en cantidad. Por ejemplo, la albúmina corresponde más o menos al 60% de todas estas proteínas plasmáticas. ¿Sí? Otra de importancia es el fibrinógeno que hay en cantidad, porque tiene que ser esa proteína que circule por todo el sistema, porque en alguna parte puede provocar alguna hemorragia, algún corte o algo, entonces siempre tiene que estar presente en toda la superficie del cuerpo. Por eso también está en cantidad y reviste importancia. Las globulinas, entre ellas las inmunoglobulinas, porque bueno, son los agentes de anticuerpos para la defensa del organismo, la transferrina para transportar el hierro, ¿sí? Bien, esas son más o menos a grandes rasgos lo que podemos nombrar como las principales proteínas plasmáticas y todo el resto de variedad de otras proteínas con otras funciones fisiológicas que circulen por este plasma en esta suspensión. Bien, otra pregunta que les dejé era, ¿cuántos tipos de elementos celulares contiene la sangre? A ver, alguien que no le conozco la voz. Norberto Luna. Bueno, Norberto, podés escribir acá en el chat. Y yo lo voy a decir en voz alta. ¿Cuántos elementos celulares contiene la sangre? Bien, básicamente glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Bien, Norberto. ¿Por qué les dije elementos celulares y no células? ¿Cuál de esos tres no es una célula propiamente dicha? Las plaquetas, muy bien, Silvana. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos de otra célula más grande que es el megacariocito. En la normalidad, digamos, en el trabajo rutinario, te van a decir, sí, hace las células sanguíneas y va a estar incluida la plaqueta ahí, pero sepamos que eso es parte del vocabulario rutinario del trabajo, pero no es una célula en sí. ¿Sí? Bien. Entonces, de estos elementos celulares, a ver, Tomás Rodríguez, de estos elementos, ¿cuál es el que tiene mayor cantidad porcentual por milímetro cúbico de sangre? Dicho en criollo, ¿cuál está en más cantidad en la sangre? Bueno, escribilo. ¿Cuál es, Tomás? De estos tres elementos celulares, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, ¿cuál tiene mayor cantidad en sangre? O sea, si yo saco sangre y la miro al microscopio, voy a ver mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de glóbulos blancos, mayor cantidad de plaquetas. ¿Cuál va a estar en mayor cantidad? Los glóbulos rojos, bien. Porque los glóbulos rojos se cuentan por millones por milímetro cúbico, y los glóbulos blancos por miles en milímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora, algo curioso que hace la médula, produce más glóbulos blancos que glóbulos rojos. Y vos decís, ¿pero cómo? Si el que está en mayor cantidad son los glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos viven 4 meses en promedio y los glóbulos blancos apenas unos días.
Entonces es mayor la reposición de blancos que de rojo, lo que tiene que hacer la médula. Ahí me adelanté un poquito, pero bueno, ya lo van a saber. Bien, bien. Y de estos glóbulos blancos, a ver, alguien que no haya escuchado nunca, o poco, que no me acuerdo. Belén Moya, ¿sí? De estos glóbulos blancos, ¿cuáles son las 5 líneas diferentes de glóbulos blancos que encontramos? Bueno, Belén, escribí. Tenemos glóbulos blancos, leucocitos, o a veces llamados inmunocitos, y hay 5 tipos de estos glóbulos blancos. ¿Cuáles son? Linfocitos, monocitos, neutrófilos. Bien, ¿y cuáles 2 más? Eosinófilos y basófilos. Perfecto. Esos son los 5 tipos de leucocitos maduros que vamos a encontrar en la sangre periférica, o sea, en la sangre circulante, ¿verdad? Bien. Hay una agrupación, por sus características al microscópico después de colorado, que pueden ser granulocitos o agranulocitos. Estamos hablando de la microscopía óptica, que es la rutinaria que hay en todo laboratorio, ¿sí? La microscopía electrónica es muy cara y piensen que en Córdoba solamente hay un microscopio electrónico en la universidad. Nada más. En esta visión del microscopio óptico, ¿sí? Vamos a ver los granulocitos y los agranulocitos, o sea que no tienen gránulos. ¿Cuáles son los granulocitos? Nico Giovanelli. Sí, usted. Los granulocitos. ¿Cómo va, Fede? Si no me equivoco, los granulocitos eran los... Bueno, porque no lo leí, me acuerdo de lo que hablo más. Lo que nos acordemos de la clase. Me parece que incluía los neutrófilos. Neutrófilos. Eosinófilos. Eosinófilos. Y basófilos. Perfecto. Esos 3 son los de la serie granulocítica. Son 3 líneas celulares que tienen gránulos con distintas sustancias que van a expulsar de la célula para diferentes propósitos, ¿no es cierto? Y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos, que tienen una raíz de origen para esos 2 agrupamientos, por eso también se los agrupa en la serie neutrofílica y la serie linfocítica, estos glóbulos blancos. Esto lo van a ver mucho más en profundidad y más detalle en hematología, por supuesto, con todas las otras cosas muy, muy profundas sobre los lineamientos celulares, pero para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Por qué hago insistencia en esto? Porque esto es moneda corriente en la hora de trabajar en el laboratorio. ¿Sí? Se van a cansar de hablar de esto normalmente, ¿sí? El neutro, el linfo, el leo, el vaso, el gránulo, el no gránulo, el froti, el extendido, el no sé qué, tiene 5.000, tiene 10.000, tiene 2 millones, tiene 6 millones. Entonces todos estos nombres, todos estos valores, todas estas relaciones, las tenemos que aprender a masticar y a manejar muy rutinariamente y que salgan solos, ¿sí? Bien. La otra pregunta que les hice es si podíamos definir lo que es un valor relativo. ¿Alguien puede decirme qué es un valor relativo o cómo un analito se cuenta como un valor relativo y no absoluto? ¿Qué les suena? El valor relativo no es un valor en relación a, en este caso, el total de la sangre. Por ejemplo, si queremos decir el valor relativo de los glóbulos rojos, es el porcentaje con respecto a la muestra que tenemos. Bien, bien, va por ahí, Nico. Nadie nos dice que no es el valor real, sino que es un valor en relación a otros componentes,
¿Sí? Bien, y va por ahí la cuestión. A ver, algo absoluto, esto es un poco de matemática que yo la detesto, pero tiene el fundamento. Un valor absoluto es el valor único propio de ese número, no importa el resto, las unidades ni el relacionado a qué, ¿sí? Bien, el valor relativo es el valor que tenga esta cifra respecto a otras cosas. Por ejemplo, como decía Nico, si yo digo que un hematocrito tiene un valor relativo de entre 35 y 45, ¿sí? Ese número 34 o de 35 a 45 es relativo a un total que no importa cuál es el total. Pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100. Pero de ese total, su relación es 35 a 45. ¿Sí? Y los análisis y las determinaciones, la inmensa mayoría de todos ellos, son valores relativos. Yo no tengo en mi cuerpo 6 millones de glóbulos rojos y nada más. No, yo tengo 6 millones de glóbulos rojos en 1 milímetro cúbico, independientemente si yo tenga 4 litros de sangre, 5 litros de sangre, 3 litros y medio de sangre. ¿Sí? Estamos hablando siempre de condiciones normales, porque si nos vamos de la norma ya no es fisiología, es fisiopatología. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando yo digo lo del hematocrito es un valor relativo. Una determinación, no sé, de los glóbulos blancos, que hacemos el recuento diferencial leucocitario. Bueno, hay 30% de neutrófilos. No importa en cuánto volumen. Del volumen que sea, 30% son neutrófilos. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar bien claro porque casi nada es absoluto en un valor en el cuerpo. Depende mucho de la persona, el estado físico. Lo hemos visto con las embarazadas que sufren en modificaciones anatomofisiológicas. Todo tiene que ser relativo respecto a algo, a un parámetro, a un valor normal o estándar, si se quiere. Bueno, nada, hemos refrescado así un poco lo que hemos visto en la clase pasada y ahora seguimos avanzando con sangre, que viene toda la parte muy linda del origen de las células, del plasma y demás. ¿Maja? Sí. Acá. Bueno, vamos a continuar donde estábamos, estamos todos adentro. Bien, cuando ustedes no se quieran confundir lo absoluto con lo relativo, recuerden que lo absoluto van a tener un valor determinado, puede ser referido a un volumen o a una cantidad total, puede ser referido a litro, puede ser referido al kilo, puede ser referido al metro, y de ahí saldrán los micrómetros, los nanómetros, y referidos al kilogramo van a salir referidos al gramo, al microgramo, picogramo, nanogramo, etc. Cuando tengan dudas, lo relativo siempre va a ser una parte con respecto a otra sin saber cuál es el total. O sea, no nos importa cuál es el total, pero si tomáramos una muestra de eso sería como un gráfico de torta o una pizza. Entonces decimos, bueno, proporcionalmente, ¿cuánto era proporcionalmente el plasma con respecto a la masa globular? No era 55% y Claro. 45% la masa globular. Claro, dependiendo, por supuesto, hay diferenciación sexual, dependiendo de si estamos hablando de varones adultos y mujeres adultas, o si hablamos, por supuesto, de embarazadas, de bebés lactantes, etcétera, etcétera, va a variar. Pero cuando tomamos de referencia al varón adulto de aproximadamente 70 kilogramos, que ya lo hemos dicho, Silverton tomaba aproximadamente ese valor con 55%, con 50% o 55% de plasma y 45% de masa globular, acercándose más en ese sentido a una mujer adulta que un varón adulto. Bueno, entonces, si continuamos con la presentación como veníamos, mejor dicho, si continuamos con donde estábamos, que era el hematocrito, que lo tengo por aquí. No, ya les pongo a dónde está ahora sí. Retomo que en pizarra nosotros habíamos visto
la técnica del hematocrito, porque a nosotros no nos toca ver las técnicas en sí acá, sino nos toca ver el fundamento fisiológico de las técnicas. Por lo tanto, no es que nosotros les vamos a preguntar ¿y a cuántas RPM vamos a centrifugar? Que por supuesto que es bienvenido que lo sepan. Sino, lo que nos va a importar mucho va a ser que sepan por qué centrifugamos y qué nos queda debajo como masa celular y que nos queda como precipitado, digamos, y que nos queda como sobrenadante en el plasma, ¿sí? Entonces, sí es necesario que uno sepa, bueno, ¿por qué centrifugamos? ¿Por qué anticoagulamos? ¿Qué nos va a quedar debajo en el fondo del tubo y que nos, como un precipitado, si fuese desde la química inorgánica, y que nos quedaría como un sobrenadante? Entonces nosotros habíamos planteado esto de que una aproximación mínima de 3 o 4 técnicas básicas que vamos a ver entre sangre y hemostasia, sí las tienen que conocer, pero porque vamos a explicar el fundamento fisiológico. Acá en esta presentación que estoy compartiendo hay 2, que son el hematocrito y la BSG. Y vamos a retomar allí entonces, dando algunos conceptos. Hematocrito es la relación que existe entre esa masa globular y el plasma, ¿verdad? El concepto en realidad es la masa globular presente, eso es lo que medimos, en relación al plasma. O sea que cuando nosotros damos ahí un valor, lo que estamos dando en realidad es el valor de la masa globular. Ahí está. Esto es lo que no quiero que se me vaya, porque quiero ver acá el chat. Muy bien. Entonces, ¿de qué va a depender un hematocrito? Bueno, si en la torta o pizza yo tengo la mitad o más o menos de porciones, digamos, chiquitas de masa globular con respecto al resto, que sería el plasma. Bueno, acá lo van a tener escrito, esto se los voy a poner, pero digo, un hematocrito mayor a 60. Me está diciendo que en realidad ha superado la proporción relativa al plasma la masa celular. O sea, hay más células. Cuando existen más células rojas, porque básicamente la mayor parte van a ser células rojas, que plasma, mayor proporción de la normal respecto al plasma, así deberíamos decir en realidad, se llama policitemia. O poliglobulia. Son términos no muy felices, como se solía decir antes, porque me está diciendo, poliglobulia hay más glóbulos rojos, y policitemia hay más células, cito, como si las únicas fueran los rojos. No es muy exacto, pero en realidad la mayor cantidad de células son rojas. Lo que nosotros le dijimos a esto también, que se llama hemoconcentración. Ahora, también quedamos allí donde yo dije, lo explican siempre mal, la mayoría de las veces mal. Cuando uno pregunta qué quiere decir eso, si yo voy al laboratorio, pongo todos los tubitos y en algunos encuentro policitemia o poliglobulia, ¿significa sí o sí que haya más células rojas de las que debe haber circulando en el individuo? No. No. Porque solo me está diciendo que en relación a la cantidad de plasma está grande la proporción de rojos, pero yo no sé, a lo mejor se me fue líquido y tengo poco plasma y células normales. Esto es muy importante de entenderlo. Entonces, ¿cuándo es una verdadera policitemia o poliglobulia? Cuando yo no toqué el plasma, es decir, el individuo a lo largo del día y noche tiene sus variaciones, todo lo que ustedes quieran,
salió a correr, transpiró, después tomó agua y varió un poco, pero en promedio mantiene la proporción de plasma circulante normal. Lo que le pasó es que se le aumentaron mucho los rojos. Y eso, no hay otra causa que no sea que de donde surgen los glóbulos rojos nuevos, que es de la médula ósea de algunos huesos, se liberaron exceso de glóbulos rojos, lo cual nos suena a algo como tumoral, ¿sí? Tumoral, y si es muy maligno, digamos, como la mayoría de los casos, ya como una cosa cancerosa. Entonces, la policitemia o poliglobina es un término para decir que relativamente hay más rojos con respecto a esa cantidad de plasma. Pero es muy raro el caso en donde sea vera, policitemia vera, que significa que hay una producción anormal, excesiva, tumoral, digamos, de glóbulos rojos. Por el contrario, la mayor cantidad de veces, usando los términos, en el mayor porcentaje o proporción de los casos, no se trata de una policitemia vera, sino de una pérdida o disminución del plasma relativo a las células rojas normales. Lo que se perdió es líquido, quedando las células en poco líquido o plasma. Y esto es una hemoconcentración, por supuesto, hay poco líquido y muchos rojos. ¿A qué puede deberse? Ahora sí, ustedes tienen muchas más herramientas para contestar esto. ¿Cómo puede una persona, de sus 5,5 litros de sangre total, y si me fijo, 5,5 por 50%, o sea, el 50%, son como 2,8 litros, ¿no es cierto? Cerca de 3, por decir algo. Entonces, ¿cómo puede una persona perder una cuarta parte de su plasma? Por ejemplo, 1 litro y medio de su plasma. Solo, sin células rojas. Bueno, si se quema gran parte de la piel, no hay protección y es como un trapo mojado. Vapor y pierde agua. Entonces, quemaduras importantes son causa de pérdida de líquido interno, por lo tanto, es causa de hemoconcentración. Pero sin ir a algo tan tremendo, vomitar, es liberar de a medios litros a veces de líquido sacados del cuerpo. Un ataque de vómitos, la diarrea, mucho más común todavía, o sea, perder litros de agua o por fracciones de litro de agua en una diarrea constante, son causas comunes de pérdida de hidratación y por lo tanto de pérdida del plasma. Por eso es muy importante que ante vómitos, diarreas y demás, se restituya el líquido corporal. Y mejor si está balanceado con iones, ¿no? Pero por lo menos una buena carga de agua. Yendo a la fisiología que ya aprendieron ustedes, ¿desde qué sistema podríamos perder mucha agua corporal que baje el plasma? Pregunto. Muy bien, ahí aportando. Bueno, muy lindo riñón. A ver los técnicos de laboratorio. Desde el sistema excretor. ¿Y cómo podría ser? Porque nosotros no vamos a ser ni médicos ni vamos a hacer el diagnóstico presuntivo, pero desde fisiología de esta materia sí pueden arriesgar posibles causas. ¿Cómo podría ser que a nivel renal se depresione, se libere, se elimine mucha cantidad de líquido? Cardiovascular, presión alta, podría ser una presión alta de origen renal. Diuresis alta, sin ir a las drogas, a los diuréticos, que sí puede ser por diuréticos, pero eso sería medicamentoso. Y el riñón solito, sin remedio, ¿cómo hace diuresis alta?
Muy bien, también diabetes. Una integración entre endocrino y riñón. Nefropatía, claro, seguro. Diabetes. Disminución en la secreción de aldosterona. Muy bien. Una sería un problema en corteza renal, suprarrenal, que podría ser un exceso de aldosterona y los otros corticoides. La corteza suprarrenal en general, cuando se estimula todas las capas. La presión alta, que decían ahí también, la presión muy baja podría desencadenar un exceso de aldosterona desregulada. Y hay una más que me provoca diuresis, una hormona más. Una falta de antidiurética no podrá ser. Sí, dicen ahí. Bueno, entonces, un tema hipotalámico o hipofisario con poca ADH, poca antidiurética, y entonces no hay señal para, bueno, ya lo saben, el exceso del agua facultativa. Entonces, hay hormonas, hay otros sistemas que pueden estar influyendo en que la cantidad relativa del plasma sea pobre respecto a lo que debería haber para esa cantidad de rojos circulantes. Entonces, el hematocrito alto es por pérdida de líquidos y podría ser por quemaduras, por traumas directamente, o sea, pérdida de dedos, pero tengan cuidado, porque cuando uno secciona directamente un órgano o algo, tiene una hemorragia. Y la hemorragia es la sangre completa sale. Entonces, si yo pierdo 1 litro de sangre, la pierdo de células y de plasma. Así que, ojo, acá puede ser un shock en el sentido de que la herida sigue liberando, por ejemplo, suero o con poco rojo, digamos, pocos glóbulos rojos, pero que se pierden líquidos. Bien, el hematocrito bajo era pocas células y mucho plasma. Entonces cuando yo pregunto, o el profe pregunta en los exámenes, ¿y esto significa que la médula ósea ha liberado pocos glóbulos rojos? Nos dicen, y sí, no. La respuesta es, puede ser. En algunos casos hay problemas de formación de glóbulos rojos, entonces se forman pocos, se liberan poco a circulación. Lamento decirles que estos son los menores casos, números de casos. La mayoría de los casos suelen ser un problema de que en circulación algo rompe los glóbulos rojos que salieron a circular, lo que se denomina hemólisis, que ahora el profe Fede los va a escribir ahí. Hemo es sangre, pero y lisis es ruptura. Hace referencia a la ruptura de las células principales de la sangre, hemólisis. Esto es algo que así como su nombre, tienen que saber. Hemólisis, los términos, hemólisis, hemostasia, hemoglobina, todo eso tienen que así saber el concepto y decirlo, pero así, ¿sí? Hemodilución, hemoconcentración, no hemoconcentración. Hemólisis, ruptura de las células rojas de la sangre o de los eritrocitos. Y esto puede deberse a las 3 causas o grupos de causas típicas que vemos en todas partes. Biológicas, físicas y químicas. Cuando los glóbulos rojos salen a circulación, bueno, me fui a otra cosa porque no iba a dar eso, pero está bien, me iba a dar igual más tarde o más temprano. Los factores biológicos, ¿cuáles son? Algo que
vivo que parasita e infecta a las células rojas o a las células, por ejemplo, endoteliales, produciendo toxinas o internalizándose dentro del rojo o rompiendo la membrana del rojo de manera tal que estos se hemolizan, o sea, estallan. Hay parásitos intracelulares que suelen meterse, y los virus también, algunos provocan hemólisis, y eso es directo. Y lo más indirecto es que estos factores biológicos, o parásitos, o virus, en general parásitos, liberen toxinas a la sangre que rompen o hemolizan los glóbulos rojos. Segundo punto, los químicos. Esto es mucho más fácil. Cualquier cosa que sea como un detergente jabonoso, antilípido, perfora la membrana del glóbulo rojo y ya no hay separación entre plasma interior del glóbulo rojo y se lisan. Factores químicos, cualquiera que afecte a cualquier membrana, por supuesto, y los osmóticos o quimiosmóticos. O sea, si el glóbulo rojo está en un ambiente hipotónico, se va a inflar, embeber de líquido y estalla, ya lo vimos eso. Hipertónico, se achicharra y a veces termina chocándose o rompiéndose.